¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Entretiempo. Bueno, y el gobierno de Javier Milei celebró en las últimas horas un dato estadístico, un dato que se conoció y que obviamente dentro del equipo de gobierno hubo mucho furor por ese 38% de pobreza. Bajó al 38% de pobreza según el dato del INDEC. Retrocedió respecto al primer cuatrimestre un 14%, es decir, de que el 52% que había en ese momento bajó al 38%. Así proyectado, en todo el país habría 17.900.000 pobres contra los 19.600.000 de un año atrás. Y 1.700.000 menos serían, ¿no? Y de esos totales, los indigentes se han reducido de 5.600.000 a 3.800.000. Son 1.800.000. Son todos números los que les doy, ¿no? Números, dentro de esos números están los pobres. Cada uno de estas personas es pobre. Digo, no hay que dejar de mirar el contenido o el contexto entero, ¿no? Porque si no nos quedamos solo en la reducción de un número. Y la reducción de pobreza se concentra en la baja de la indigencia y así lo marca el INDEC. Los indigentes disminuyen del 11,9% al 8,2%, pero los pobres no indigentes pasan del 29,8% al 29,9%. Están ahí. O sea que hay más indigentes. O mejor dicho, se movieron los indigentes. No se movió en general los que son pobres. Y fíjense que los que superan un monto determinado, un peso, o no están en la pobreza, y si están un peso menos, sí están en la pobreza. Todavía no tenemos un medidor confiable, más allá que no se lo achaco a este gobierno. Viene hace mucho este dato estadístico, o como se mide el dato estadístico. Lo cierto es que parece efectivamente un logro, pero en verdad cuando vemos el porcentaje 38%, prácticamente 1 de cada 2 argentinos somos pobres. Y eso no daría para salir a festejar al obelisco o estar diciendo todo el tiempo sobre los mandriles, ¿no? Me parece que habría que ser un poco más respetuoso de la gente que está en la pobreza. Ahora bien, para no ser pobre, de acuerdo a los datos oficiales, una familia tipo debe ganar al menos 1.057.000 pesos y para no ser indigente, casi 500.000 pesos por mes. Muchos no alcanzan a ser indigentes. Por ejemplo, los jubilados nacionales. Jubilados y pensionados nacionales que a duras penas, entre el bono, que no se movió, de 70.000 pesos, y la jubilación mínima, llevan por allí 340.000 pesos, no más que eso. Digo, no están ni siquiera en la indigencia. ¿Saben cuántos son? Más de 5 millones de personas. En el cálculo de los datos del INDEC, por ejemplo, no está incorporado el alquiler de una vivienda. Dato que sería imprescindible para calcular justamente este monto, como muchos otros tantos. Digo, sería momento de que esto se verifique, se le dé una vuelta, se constituya un nuevo índice, porque lamentablemente no está reflejando. Y no es culpa, insisto, de este gobierno. Viene de hace tiempo, pero es hora que lo cambiemos. Uno ve más gente que vive en la calle, eso contrasta con los datos, con la estadística. Al menos a mí me pasa que uno ve más gente en la calle, más gente buscando laburo, más gente durmiendo en la calle también, comedores comunitarios que se han incrementado. Hablamos hace poco aquí con el Banco de Alimentos que decían que había mucha más demanda, un 30-40% más de demanda, pero que además las empresas no estaban en condiciones de seguir aportando. Por esto que describo, me cuesta mucho asociar estos datos nacionales con la realidad que uno ve en la calle y en la queja de la gente. La realidad es dura, no acompaña lo que pasa en el mundo, inclusive con la caída de las bolsas en los últimos días y con lo que significó el riesgo país hacia adelante y sobre todo con la necesidad de que el Fondo Monetario Internacional le dé una plata que está esperando ese tiempo y que desde el propio gobierno está insistiendo en que sí, ya van a llegar, van a venir, hasta que salió la propia Georgieva a decir que un 40% sería respetable que le dieran al gobierno. Estamos otra vez mendigando fondos del Fondo Monetario Internacional. El gobierno pasa por los momentos más difíciles, me parece, en la cuestión de la macroeconomía, porque si algo se jactaba el gobierno es que la macroeconomía estaba bueno, pero estos índices han marcado entre la expectativa del dólar, que hay que devaluar, que no hay que devaluar, que los mandriles quieren, que los otros no quieren. Si hay presiones, obviamente, cada uno quiere sacar su rédito. Lo cierto es que está pasando o atravesando un momento difícil. Como siempre, todo será según el cristal con el cual se mire. Para unos el gobierno va por la buena senda, para otros la pobreza estructural sigue profundizándose. Lo cierto es que tenemos la obligación de mencionar esto, mostrar cuáles son los datos y también cuál es parte de la otra realidad. Seguramente los dos tendrán razón, pero lo cierto es que los pobres siguen sufriendo en nuestro país. Y no hay que restarle mérito. En menos de 2 años, la transformación que pudo hacer este gobierno, quitando un montón de cosas que estaban
entorpeciendo el juego. Pero lo cierto es que falta mucho. Eso sería bueno que el gobierno también lo entienda.